Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Según la carta de Judas, hay un llamado directo aquí, iglesia, y es a que luchemos por la fe que una vez se nos entregó como discípulos que somos. Una fe que en su momento creíamos que realmente éramos o somos la luz y la sal de este mundo. Una fe que en su momento entendíamos somos un movimiento bíblico, no perfecto, pero somos bíblicos. Una fe que en su momento creíamos que la meta va a seguir siendo el cielo, no ser parte de una congregación, no solo ser un discípulo dominguero. Al contrario, teníamos la fe. La fe es: un día quiero estar en el cielo. Y cada día nos esforzábamos por vivir como si era el último día de nuestra vida, porque queríamos estar en el cielo. Esa es la fe que se nos entregó. Una fe de servicio, una fe de hacer realidad el sueño de Jesús, una fe de ser discípulos de Jesús, no cristianos religiosos. Personas que hablaban bien de la Biblia pero que no vivían la Biblia. Al contrario, una fe radical. Así le llamábamos, una fe radical. Hoy ni siquiera es fe, mucho menos radical. Para mantener esta fe viva, necesitamos, en primer lugar, hermano, iglesia, regresar a la Biblia. Anótalo, grábatelo. Tú quieres regresar a las convicciones profundas que una vez se te fue entregada. Necesitamos, iglesia, regresar a las Escrituras, regresar a la Biblia, estudiar la Biblia, no solo leer algunos versículos, no solo estar alimentado por algunos versículos que se te dan en un sermón. Al contrario, te llenas con un banquete cada día de tu vida. Así es. La Biblia sea un banquete en tus manos, que lo disfrutas, que cada día te prepara, que cada día creces, que cada día compartes con los demás. Necesitamos regresar a las Escrituras. Necesitamos, hermanos, regresar a la oración, a esa devoción fervorosa, de orar cada momento de nuestra vida y de poner cada pensamiento humano en los pies de Cristo. De poner cada decisión de tu vida en las manos de Jesús. Así es. Eso es una necesidad para regresar a la fe que una vez se nos entregó. Así es. Para todo íbamos a Dios, ¿te recuerdas? Para todo íbamos a la Biblia, ¿te recuerdas? Yo quiero animarte que este mes de agosto estudies un libro de la Biblia. Y quiero recomendarte uno, el libro de Romanos. Ese libro a mí me ayuda muchísimo a entender la gracia de Dios, pero también a entender la justicia de Dios. Y te animo que lo estudies, no que le des unas cuantas ojeadas ahí en este mes de agosto. Te doy un mes para que estudies el libro de Romanos, y te lo aseguro que vas a crecer mucho espiritualmente. Necesitamos, hermanos, para mantener esa fe viva, regresar a la cruz. Y cuando estoy hablando de regresar a la cruz, estoy hablando de regresar a ser agradecidos, de regresar al arrepentimiento cuando fallamos, de regresar a la confesión de pecados cuando erramos. Déjenme decirles, muchos de nosotros cuando estábamos allá, recuerdo bien, en el Cultural San Pedrano, muchas gracias, me leyó la mente, qué bárbaro, es el Espíritu. Cuando estábamos en el Cultural San Pedrano, llegábamos a las reuniones. Déjame decirte, el coro hoy es mucho mejor de lo que existía en ese tiempo. En ese tiempo no era un hermano y quizás existía una hermana por ahí. Pero una de las cosas que yo llegaba, y lo recuerdo muy bien, es sentir un gozo, una gratitud de alabar a Dios
a pesar de no había instrumentos. El que dirigía el coro, más que cantar, gritaba, y la otra hermana ni se sabía las canciones porque era bebé en la fe, pero sentía un gozo. Me sentaba y escuchaba la palabra de Dios, y yo no sentía como, ay, esta clase le hubiera ayudado a aquel discípulo. No, al contrario, esa clase era para mí, y me ayudaba muchísimo en esa noche o en esa mañana. Necesitamos regresar, hermanos, a la gratitud, al arrepentimiento. Muchos de nosotros ya no nos arrepentimos de ser deshonestos, de ser mentirosos, de la lujuria, de tantas cosas que vivimos a diario. Ya las vemos normales. Por ese tema de que te comentaba al inicio, que te compartía, de cuando uno se acomoda a algo, es difícil superarlo y recuperarse de ello. Para mí hoy es difícil venir e ir a un compromiso. Yo tengo que salir hoy 45 minutos antes por aquello de que me equivoque de ruta y me lleve hasta allá al merendón. Tengo que ir antes. Cuando antes en 5 minutos agarraba mi auto y estaba en el lugar donde tenía un compromiso. Y aquel miedo de ir en aquel bus y que me van a poner un cuchillo en cualquier momento es difícil. Pero uno se acomoda a cosas. Y tú puedes hoy, o yo puedo estar hoy, súper acomodado de manera espiritual. Necesitamos, hermanos, para mantener nuestra fe viva, regresar a la acción. Estoy hablando de regresar a la Biblia, regresar a la oración, regresar a la cruz y regresar a la acción. Estamos hablando, hermanos, de aquellos sacrificios que hacíamos por Dios. No porque había un discipulador encima de nosotros, al contrario, lo hacíamos por Dios. El discipulador encima de nosotros nada más nos ayudaba. Amén. Pero lo hacíamos por Dios. Nos entregábamos a otros. Disfrutábamos estudiar la Biblia con otros. Nos ayudaba espiritualmente. Pero aparte sentíamos un gozo estudiar la Biblia con otras personas. Entonces me era complicado salir de tu trabajo y ir a un lugar y poder compartir la Biblia con otra persona. O llegar a tu casa y arreglar los niños porque vamos a visitar a tal pareja ya que estamos estudiando la Biblia. No era complicado. Sentíamos un gozo. Necesitamos regresar a la acción. ¿Quieres mantener tu fe viva, hermano, hasta que lleguemos al cielo? ¿Quieres de verdad? Regresemos a la palabra de Dios, regresemos a la oración, regresemos a la cruz y regresemos a la acción. Terminamos Apocalipsis 3. El libro de Apocalipsis a muchos les asuste. Déjenme decirle, uno de los libros más bonitos y más especiales. ¿Sabes por qué? Porque nos habla mucho del cielo. Es un libro que te habla mucho del cielo. Ah, no, pero es que ya habla de serpientes y de espíritus y de... Mira, déjame decirte, si estudiara las escrituras te darías cuenta de que muchas de esas cosas son símbolos. Pero necesitas ir más profundo. Y dice el versículo 1 del capítulo 3: escribe también al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. No te asustes. Y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de mi Dios. Recuerda, pues, la enseñanza que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón cuando menos lo esperes. Sin embargo, ahí en Sardes tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco, porque se lo merecen. Los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, cultura general, era una ciudad con un pasado ilustre del cual ellos se sentían muy orgullosos. Era una capital del antiguo reino de Lidia, 700 años antes de Jesús. Y era una metrópolis construida en una montaña, con una de las fortalezas consideradas imposibles de derribar o conquistar. Los griegos tenían un dicho que decía así:
es como conquistar Sardis. Cuando la gente griega decía esto, era como cuando alguien quería lograr algo imposible. Como cuando tú y yo decimos vive lejos, vive por la 20. Bueno, estos más o menos usaban algo así para lograr algo imposible. Para ellos era como decir, es como conquistar Sardis. Esto llevó a que la ciudad se volviera completamente confiada. Y literalmente fueron conquistados por los sirios y por los persas. Y en estas dos ocasiones fue específicamente por falta de vigilancia, en otras palabras, por descuido o exceso de confianza.